Tenemos a Chanel Rosa Chupani, exdirector del Servicio Nacional de Salud y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Yo voté por él y perdí. Y muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Perdimos varios. Bueno, pero eso es la competencia también. Chanel, nosotros empezamos esta mañana a hablar del Código Penal, sí, que fue aprobado en segunda lectura, ahora va para la Cámara de Diputados. Y recuerdo que de las cosas que tú hablabas como candidato, que viniste aquí varias veces, fue justamente de tu postura con respecto a las 3 causales. Sí. Y las explicabas inclusive en el debate. ¿Qué entiendes tú de que haya sido aprobado el código sin que se contemplaran esas causales? Sí, mira, bueno, primero buenos días y muchas gracias a ustedes por invitarme de nuevo al programa. Sobre el Código Penal, que tiene más de 20 años ya en el Congreso, y que viene a sustituir una legislación del siglo antepasado, hay un tema que es el tema de 3 causales que se ha tomado como excusa para no aprobarlo. Yo estoy, y lo dije en diferentes momentos de la campaña, que yo creo que eso no era solamente no era ese tema, que había otro tema también que habían detenido la aprobación del Código Penal. Hay varias aclaraciones. Primero, porque sobre esto hay un debate distorsionado. Hay 6 países en el mundo que no tienen aprobadas las 3 causales, por lo menos. Esos 6 países somos nosotros. Estamos nosotros, está el Vaticano y hay 4 países más. Recuerdo que ahora incluso en el debate alguien está en una posición tan conservadora como Donald Trump dijo que él estaba de acuerdo con las 3 causales en Estados Unidos. Ese es un tema. Segundo, se ha vendido que el tema de 3 causales obliga a la persona a hacerse un aborto. Eso no obliga a nadie. O sea, eso es simplemente concede el derecho a aquellas personas que lo quieran ejercer de ejercer ese derecho en 3 condiciones que están claramente establecidas. En caso de incesto, en caso de violación y en caso de una enfermedad, de una enfermedad congénita y en caso de una enfermedad, de una situación que ponga en peligro de la madre. Entonces, esos son los 3 casos en los cuales se ha pedido reiteradamente que ese código sea incluido el tema de las 3 causales. Por lo tanto, no es una obligación a aquella persona que haya tenido un problema, una violación y que no quiera tener su hijo. El código, la ley no lo obliga o no lo obligaría porque se ha vendido esa idea. Eso no es, y reitero, es un tema que solamente en 5 países, 6 países no está aprobado en esas condiciones. Aquí en el caso nuestro, de nuevo el Congreso lo excluye. Ustedes saben que eso ha sido un tema recurrente. Incluso el anterior presidente, Danilo Medina, en 2 ocasiones objetó la aprobación del código sobre las 3 causales y no hubo forma de llevarse a un acuerdo. En este caso, mire, es un tema difícil porque hay personas que realmente yo sé que no están de acuerdo por convicción, una convicción íntima, una convicción religiosa inclusive, que no están de acuerdo con las 3 causales. Y eso, en cierto modo, uno lo respeta. Ahora, uno sabe que hay personas que votan en contra de las 3 causales, estando de acuerdo por un tema de miedo, de autochantaje, que en esta sociedad se ha querido establecer a través de diferentes mecanismos. Entonces, yo veo, por ejemplo, un senador como Pedro Catrén, y voy a citar a alguien concretamente de Samaná, que en un momento apoyó las 3 causales y después luego dijo que no, que le pidió perdón a las iglesias y eso, porque él consideraba que de esa forma obtenía su candidatura y a senador por Samaná. Son los casos más penosos. Es decir, que mucha gente que está ahí, que usted ve que vota en contra, está a favor y está consciente de que ese es un tema. Señora, en este país es uno de los países de mortalidad materna más alta de América Latina y un 20% de esa mortalidad materna se explica en esos casos. Hace algunos meses, ustedes recuerdan a una persona muy conocida, muy cercana a mí, que murió en un embarazo porque el médico que la atendió dijo que había impedimento legal y que no se atrevía, y así mismo lo dijo, porque yo escuché la voz cuando él lo dijo, que había impedimentos legales que que le impedían actuar en esos casos. Y esa persona valiosísima murió. Y así pasa muchísimo. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Que se van así haciendo ilegales a eso quería ir, Chanel. Tú has estado vinculado mucho tiempo al sector salud. Hablas como una autoridad en la materia. El hecho de que esté prohibido las 3 causales, esté prohibido el aborto, sí, con una pena actualmente hasta de 20 años de cárcel, sí, ha evitado que se cometan abortos en el país. Para nada, al contrario. Aquí lo que pasa es que se producen en condiciones
que no son, no hay un médico que lo vigile, no hay un protocolo, etcétera, sino que la gente va, sobre todo la gente pobre y mucha gente de clase media va y se hace un aborto en una clínica por ahí, recurre a métodos de un brebaje, o sea, es lo que agrava más la salud de la gente, y la gente rica que tiene posibilidad se va fuera del país y hace sus abortos. Chanel, o sea, eso es lo que ha pasado tradicionalmente. Pero yo creo que ha valido la pena separarlo para no durar más de 20 años con ese código. Esa es otra estrategia, y después resolverlo en la No, causal. es que eso no. Mira, qué bueno que tú señalas eso, Maño Vanek. Yo recuerdo en el año 1995 se discutió la Ley General de Salud. La Ley General de Salud contemplaba las 3 causales. Y se dijo en ese momento, vamos a sacarla, vamos a incluirla de la Ley General de Salud. Lo recuerdo perfectamente. En el 95. Sí, y vamos a discutirlo con el Código Penal. Entonces, eso es una estrategia. Mira, te voy a decir un caso distante a este, pero que tiene que ver mucho con eso. Aquí se está discutiendo hace 8 años la modificación del Código Laboral. Y se ha llegado a acuerdo en casi todos los casos. Exacto, hay un caso que no se ha llegado de acuerdo, el caso de la cesantía. Los empresarios no quieren que vaya el Código Penal porque tú podrías decir, vamos a discutir la cesantía después y vamos a probar ya lo que está, el 90% que está consensuado, vamos a probarlo. Ahora, ¿por qué? Porque se sabe que si lo dejan fuera se va a quedar fuera de por sí, porque si no es ahora, ¿qué garantiza que con una ley especial también se pueda aprobar? Pero es ciertamente, Chanel, este es un tema, yo soy de la que estoy de acuerdo, evidentemente, con el tema de las 3 causales, pero también hay muchos aspectos que faltan. Por ejemplo, nosotros no tenemos una ley que realmente hable del tema de la salud sexual y reproductiva. Todavía hoy no tenemos cosas resueltas como, por ejemplo, el vientre de alquiler, como el vientre subrogado, como la donación de óvulos. Una madre que se hace cualquier proceso de fertilidad fuera del país puede tener situaciones. Entonces, ¿no sería una salida que las 3 causales se manejen en una ley que contemple todo eso? Es lo que te digo, ¿O tú entiendes que eso empantanaría más la situación? Claro, es que si no hay voluntad ahora para aprobarla en el Código Penal, ¿quién garantiza que una ley de salud sexual y reproductiva se pueda aprobar? O sea, yo creo que eso es un mecanismo, y quienes del Congreso lo han planteado, yo creo que lo hacen como una forma de sacarle el cuerpo a un tema que es un tema delicado y que nosotros como sociedad tenemos que enfrentarlo, que es un tema que ha sido superado ya hace años por sociedades mucho más incluso atrasadas que nosotros. Señores, en Centroamérica, solamente en El Salvador y Nicaragua, me parece, son los lugares donde no se aprueba en ningún caso el aborto. O sea, eso es un tema de discusión en este país. Nosotros siempre vivimos, como decía Juan Bosch, una arritmia histórica. Nosotros discutimos las cosas cuando ya en otros lugares están olvidados, ya se han aprobado y la gente, y no es tema de discusión. Eso dice Amnistía Internacional. Eso dice Amnistía Internacional en el comunicado de anoche. Sí. Justamente. Exacto. Entonces eso no debería ser materia de discusión. Pero ha habido mucho chantaje, ustedes lo saben, con este tema. Pero ahí te iba también, porque los legisladores se supone que representan una comunidad. Y parte de lo que se ha vendido es que el pueblo dominicano conservador, católico, no quiere las 3 causales. ¿Consideras tú que ciertamente es que la población dominicana no quiere las 3 causales? Mira, hay las encuestas que se han hecho, estudios que se han hecho, dicen lo contrario. En una proporción bastante alta la gente está de acuerdo con las 3 causales. Ahora bien, también te reitero, en este tema ha habido mucha confusión y mucho chantaje. Porque cuando a la gente se le dice no, que van a obligarla a abortar. Eso es lo que se ha vendido en muchos casos. Y eso no tiene que ver, bueno, entonces eso se va, y aquí después que tú instalas una idea, es muy difícil tú contradecirla. Pero yo no creo que sea por ese tema. Pero además, un legislador tiene que atender diferentes también opiniones de la gente. O sea, hay gente también que está de acuerdo con las 3 causales. O sea, y le digo a ustedes, o sea, lo que yo critico es que un legislador le haga un aborto a su amante y después se vaya al Congreso y diga que no está de acuerdo con las 3 causales. O sea, vamos a ser claros, señores. Pero mira, Chanel, vamos a ser claros. Se le va a hacer, ay, Chanel, lo dijiste. Pero claro, aparentemente, en la Cámara de Diputados es más fácil ahora porque no está el listado de la iglesia. No, porque acuérdate que el listado de la iglesia lo publicó. Sí, pero eso es para la próxima legislatura. Sí, pero ¿qué pasa? Que ahora ellos no tienen problema porque ya los escogidos están ahí y los no también. Sí, ahora no hay problema. Porque ese chantaje que tú dices es parte de que lo pusieron en la lista. Sí, claro que tomen sí. miedo. Ahora no hay miedo porque ya eso pasó. Claro, sí, la famosa lista Provida, que
por cierto. Que dijo él que fue que se la publicaron. Claro que sí, exacto. Gente que ha protegido a violadores de niños. No me diga una cosa. Claro, entonces salen con esa. No porque el tema de Provida se restringe el tema del feto, de cuando ya el de nacimiento. Después en adelante, a mí no me importa que yo lo vea pidiendo en la calle, no me importa que se descarríen, a mí no me importa que lo fusilen en un intercambio de disparos sin un juicio. O sea, eso no. El pro vida, Sí. el que entiende ese concepto limitado de pro vida, no le importa lo que pase de ahí en adelante. Entonces, reitero, yo creo que nosotros estamos discutiendo un tema que ya no es tema prácticamente de debate en ninguna sociedad, porque son temas que han sido superados. Y ojalá, yo creo que el presidente de la República, que en diferentes oportunidades ha mostrado, cuando me preguntaban en la campaña si yo estaba con la otra cosa, yo decía mi posición es la misma posición que han tenido los últimos 2 presidentes que ha tenido este país. Porque los legisladores están teniendo miedo, supuestamente, a un caso donde un presidente ha dicho que yo apruebo la 3 causales y gana con un 57%, y otro que aprueba 3 causales gana con un 62%. Entonces eso no debería ser un motivo de miedo. Yo creo que no, yo creo que quizás hay otros temas, como que quizás se le ha tenido miedo durante mucho tiempo, pero vamos a ver lo que ocurre en la Cámara de Diputados y finalmente la posición del presidente de la República sería bastante importante. Recuerdo que en ocasiones anteriores el Congreso ha aprobado el Código Penal y el presidente Danilo Medina en 2 ocasiones lo objetó solo por el tema de las 3 causales. Chanel, ese nuevo Código Penal también trae otros temas. Y una de las cosas que trae, que nosotros lo hablábamos ahorita, es el agravamiento de las penas prácticamente en todos los delitos, incluyendo el tema del cúmulo de pena hasta los 60 años. En un país en donde las estadísticas sustentan que más del 70% de los detenidos son presos preventivos y que el sistema penitenciario ha colapsado. Claro. ¿Entiendes tú que es una solución a la criminalidad el aumento de las penas en esas condiciones? Mira, hay mucho populismo en ese tema, porque yo voy a decir un caso de los feminicidios. ¿Qué porcentaje de los hombres que cometen feminicidios terminan ellos mismos con su propia vida? Por lo tanto, no le importa que haya 60, 70 años, 80 años, porque ellos se matan. Muchos de ellos se matan, o sea. Pero yo creo que no. Yo creo que ese tema no es verdad que va a disminuir la criminalidad o va a disminuir. Y esperemos porque no ha pasado en ningún otro lado. Eso tiene que ser, y como tú bien señalas, nosotros tenemos 70% de los presos que están todavía sin una condena definitiva, ni siquiera juzgados muchas veces, que son presos preventivos. Entonces eso no es un tema. El que va a cometer un delito, que lo va a cometer y piensa, porque primero tú cometes un delito y piensas que nadie se va a dar cuenta, que la justicia no te va a atrapar. Porque 30 años podría pensar a cualquiera, señores. Pero son 30 años, es media vida. Entonces, yo creo que el hecho de que sean 60 años, yo creo que tampoco eso no va a ser un tema de que disuada a quien quiera cometer una violación, un hecho. El caso de la violación también hay que señalar que el código establece que para parejas es la mitad de la pena que si no fueran parejas. O sea, hubo una enmienda propuesta por el presidente que honestamente no sé si se aprobó, pero el presidente del Senado puso una enmienda en ese punto. Sí, no, eso no sé si se llegaría a aprobar. ¿Y se ha dado ese caso de una pareja que denuncia a su pareja? Por supuesto. Sí, claro que muchísimo. sí. Un esposo. Sí. Ahí te voy a decir una cosa. Hay un tema ahí, usted puede estar casado y estar separado. Ilegalmente están casados. Sí, pero ya usted está separado. No, pero aún estando casados. Estando juntos. Recuerden el tema de la violencia de género y dentro de la violencia se considera la violencia sexual. Sí, claro. Que ocurre muchísimo cuando hay ciclo de violencia. Sí. Mucho más de lo que podamos pensar. Mayo? Mayo dijo que no. No, aquí hay hombres que públicamente van y ponen la querella, no públicamente, hombres. Sí. Que eso se da muy poco por el mismo machismo. Sí, pero se da. Claro, y hay muchas denuncias de personas reconocidas y públicos que van y lo hacen allá, pero no lo hacen público. Sí, así mismo. Es menos frecuente, pero lo hacen. Así es. Miren, compañeros, con el perdón de Chanel, estamos dando seguimiento a una información que nos llegó tempranito de un tiroteo que hubo en la zona de Sabana Perdida, en Santo Domingo. Ya prácticamente está identificado todas las personas que murieron. Un sobrino de una de las víctimas dice que desde el año 2022 el victimario, solo identificado como Jairo, tenía problemas familiares con el fallecido, identificado como Julio Ernesto Mercedes Soto, donde en múltiples ocasiones ambos
habían tenido conflictos. La segunda persona fallecida, identificada como José Abad Mercedes, de 40 años, mientras que el herido es Juan González, quien permanece ingresado en un centro hospitalario. Confirma justamente Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, que se investiga en las circunstancias de ese hecho y confirma que sí, dos fallecidos y un herido, y que más tarde inmediatamente tengan algunos detalles, nos hacen conocer en qué circunstancia y qué podría haber motivado, desencadenado ese hecho. Bueno. Chanel. Señor. Estamos en medio del proceso del Congreso del Partido de la Liberación Dominicana. El domingo se inaugura. El domingo se inaugura. Han estado muy activos ustedes en ese sentido. Yo, que no perdí mi voto, sino que lo cualifiqué al echarlo por ti. Gracias, hermano. Te pregunto, tú que eres un dirigente del PLD, tú que tienes la política como parte de un ejercicio de vida, ¿en qué vas? ¿En qué estás con esta transformación del PLD? ¿Cuál es tu posición? Sí, ya mira, pues, como tú señalas, Salvador, el próximo domingo ya se inaugura formalmente el Congreso, que lleva el nombre del compañero Reinaldo Pared Pérez. Un partido que sacó un 62% hace 8 años y tiene un 10%, si eso no le merece una reflexión profunda, yo creo que no sabemos entonces de qué va la política. Y si eso no llama la atención internamente de que nosotros tenemos que hacer cosas disruptivas, y vamos a hacer más de lo mismo, yo creo que el PLD está condenado a lo que ha pasado con los grandes partidos políticos en América Latina. Yo le decía a algunos compañeros, mira, el día de las elecciones en México, yo estuve prácticamente a altas horas de la madrugada chequeando y veía y leyendo algunos artículos y eso sobre lo que pasó, lo que está pasando con el PRI. El PRI fue un partido que en México tuvo casi 80 años. Luego vino el PRD, que fue un desprendimiento del PRI, que prácticamente desapareció ahora en este proceso, y el PAN, que encarnó la derecha durante mucho tiempo y que fue 12 años también gobierno, y que prácticamente esos 3 partidos fueron vencidos por un movimiento Morena que salió, que fue un desprendimiento del PRD. Del PRD. Que a su vez fue un desprendimiento del PRI. Y esos 3 partidos tradicionales prácticamente han sido, pero además ha pasado mucho en muchos países de América Latina. En muchos países de América Latina, ustedes ven en Colombia, por ejemplo, lo que pasó con el Partido Liberal, el Partido Conservador. En Perú, lo que ha pasado con los partidos tradicionales, con el APRA, con todos los partidos políticos. Aquí ya pasó con el PRD y el Partido Reformista. Exacto, ahí va con el Partido Reformista. Ahora, tú tienes que tener claro que tú tienes que varias cosas. O sea, tú tienes que primero, ¿qué cosas tú tienes que hacer para reconectar con la sociedad? Porque yo creo que ese es el tema fundamental. O sea, yo creo que en el PLD quizás no nos damos cuenta que hay un tema de desconexión del partido con la sociedad. Independientemente de que, mira, y yo creo uno de los aspectos fundacionales del PLD es la autocrítica, que por cierto ha desaparecido en muchos compañeros, es el tema de la autocrítica, porque a veces tú decías, yo una vez en una asamblea que tuve una participación, decía que a veces en el PLD disentirse es equivalente a traicionar, y eso niega ese principio fundacional de la autocrítica. Entonces yo creo que nosotros debemos hacer una transformación profundísima, de muchísimas cosas. Yo creo que debe haber un cambio que no necesariamente no es un cambio generacional, sino un cambio de gente, de muchísimas cosas que vuelvan otra vez a ilusionar a la población en sentido general. Señores, yo le decía también a varias personas, en el Gran Santo Domingo el PLD sacó un 6.5% En el Gran Santo de las votaciones. O sea, tú tienes un senador que prácticamente sacó lo mismo que sacó el PLD a nivel nacional. 385,000 votos sacó Cristina frente a 453,000 de Abel como candidato. Entonces, son cosas que tienen que llamar a la reflexión, reitero, para que este Congreso no sea un formalismo. Yo creo que el presidente hizo muy bien en llamar al Congreso, adelantar el Congreso, pero ese adelanto, ese llamado, no tiene ningún tipo de sentido si no tomamos medidas, reitero, disruptivas. Y disruptivas significa en este caso que nosotros volteemos la cara hacia la gente, hacia la población, hacia la sociedad en sentido general, porque los partidos son intermediarios de las aspiraciones, de los anhelos, de los sueños de la gente para tú alcanzar el poder. Entonces,
Yo creo que eso lleve, reitero, una reflexión Chanel, bastante profunda. parte de las cosas que